Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del mestizaje, el cual fue el proceso más importante del periodo virreinal en cuanto a este proceso social. Pues bien, ese es el tema que veremos como parte de la programación de Aprende en Casa. El tema del mestizaje, el cual se fundamenta en el siguiente aprendizaje esperado. Conocer los diversos aspectos de la sociedad novohispana y estudiaremos las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del virreinato. Es decir, ya estamos terminando la etapa de economía y estaríamos entrando en la etapa de la sociedad novohispana, el estudio de la sociedad novohispana. Y para comprender cómo se conformó la sociedad novohispana, es necesario entender cuáles fueron las diversas culturas, sociedades que llegaron al continente americano, las cuales pues dieron origen al proceso del mestizaje cultural, ¿sí? Y el cual, bueno, nos vamos a concentrar prácticamente en este video en la cuestión de reconocer quiénes son estos o quiénes fueron estos actores sociales, estos modos culturales que fueron llegando al continente americano y que se mezclaron con las que ya había aquí en América. Recuerden que toda la historia prehispánica que hemos estudiado, que hemos analizado, también pudimos darnos cuenta que la sociedad mesoamericana era heterogénea, es decir, diversidad de lenguas, diversidad de costumbres, diversidad de tradiciones, que de cierta manera pues ya con el fin del proceso de conquista, pues se quedó con esta idea pues del indígena, ¿no? Del indígena, ¿ok? Sin embargo, pues no solamente es el indígena, sino son varios grupos indígenas. No son los mismos los indígenas del norte a los indígenas del sur o sureste de nuestro país, o a los indígenas del centro, ¿ok? Entonces, hemos visto toda esta variedad, estas diferencias culturales de los pueblos indígenas que venían desde el México prehispánico, ya los hemos visto, desde el periodo preclásico, clásico y posclásico, y ya hacia la Nueva España, algunos de estas sobrevivientes de estas civilizaciones prehispánicas continuaban viviendo en la Nueva España. Algunos podríamos decir que conservaron ciertos privilegios, los que eran parte de la antigua nobleza indígena, más o menos en la Nueva España mantuvieron ciertos privilegios. Los que sí de plano sí tuvieron privilegios fueron los tlaxcaltecas. Ya saben que fue a través de la ayuda que establecieron a los españoles en el proceso de conquista. Y y la mayoría de la población en general indígena pues vivía en los pueblos de indios, que en su mayoría eran rurales, ¿ok? Pero insistimos, no solamente al decir indígena solamente es un aspecto o un modo cultural, sino es una amplia gama que de hecho da origen a lo que hoy es nuestro país como un México o un país pluricultural, ¿ok? Entonces, ya entendida esa cuestión, vamos entonces a analizar cuáles fueron otras culturas que llegaron a Nueva España y que van a conformar este proceso del mestizaje. Pues bien, uno de los procesos históricos del que somos productos como mexicanos en la actualidad y que proviene de la época virreinal es sin duda el proceso del mestizaje, ¿sí? Nueva España fue el escenario de la mezcla de culturas originarias indígenas, que ya dijimos eran varias, europeas, porque no solamente llegaron los españoles, sino también dentro de las órdenes religiosas llegaban de otras naciones europeas, africanos, que también no solamente es una parte, sino un montón de esclavos africanos que venían de diversas partes de África, y también por supuesto tenían gran variedad de lenguas y costumbres. También van a llegar las comunidades asiáticas, sobre todo las de China y Filipinas, y las cuales todas estas culturas llegaron aquí a Nueva España y durante 300 años conformó nuestra sociedad actual, es decir, se generó el proceso del mestizaje. Conozcamos entonces a los principales protagonistas del mestizaje. No voy a hablar de los indígenas, no porque no quiera, sino porque vuelvo a insistir, toda la historia prehispánica se dedicó prácticamente
a comprender quiénes fueron los indígenas prehispánicos que después sobrevivirían algunos al proceso de la conquista. Finalmente, cuando veamos las características de la sociedad novohispana, retomaremos a los grupos indígenas. En este video abordaremos los fenómenos de inmigración. ¿Qué es esto de inmigración? Cuando una persona cambia de su lugar de origen a otro, es decir, vamos a analizar en este video cómo inmigraron otras culturas que no eran americanas y que conformaron el proceso del mestizaje, ¿sí? Durante la época colonial, muchas culturas inmigraron a Nueva España en busca de mejores oportunidades o por relaciones comerciales o a través de la esclavitud, ¿sí? Fueron los medios por los que españoles llegaron aquí a América, por ejemplo, a través de busca de buscando mejores oportunidades. Por relaciones comerciales fue sobre todo la llegada de los asiáticos, sobre todo al puerto de Acapulco y costa del Pacífico de Nueva España, y a través de la esclavitud pues sabemos muy bien que así fue como llegaron los africanos a nuestro territorio, ¿de acuerdo? Los españoles fueron los primeros en inmigrar de la metrópoli o península española, ¿sí? Entonces ellos fueron los primeros y es por eso que de ahí reciben el nombre de peninsulares. Ahorita vamos a ver por qué se llaman peninsulares, ¿ok? Y acuérdense que cuando hablemos de Nueva España y digamos la metrópoli, estamos hablando de España, es decir, la capital del Imperio Español, ¿sí? O sea, la metrópoli, la capital, ¿ok? Entonces, cuando siempre escuchen estas expresiones de el comercio entre Nueva España se realizaba entre lo que es Nueva España y la metrópoli, o sea, quiere decir entre Nueva España y España, ¿sí? Metrópoli es España. La mayoría de los españoles que llegaron o inmigraron aquí a Nueva España fueron llamados peninsulares y los hijos de ellos que nacían en América se llamaban los criollos. Sí, era el nombre que recibían entonces los hijos de españoles nacidos en América, eran los famosos criollos, ¿ok? Pues bien, aquí tenemos la imagen de una familia española, ¿sí? Papá español, mamá española, y los hijos que ya habían nacido aquí en América, pues ya serían entonces criollos, ya no serían considerados españoles y ya no serían considerados europeos, sino más bien ellos se considerarían más americanos y sobre todo la familia de ellos ya no podría acceder a los puestos de gobierno importantes que por ejemplo tuviera el padre. ¿Me explico? Había una distinción en la sociedad novohispana en cuanto a peninsulares y criollos. Pues bien, la mayoría de los peninsulares o de los españoles venían de Castilla. De ahí que el idioma que se hable mayoritariamente en América o en países americanos sea precisamente el castellano, ¿sí? Que ya a su vez con el paso del tiempo pues fue cambiando hasta formar un tipo de español por cada país, ¿verdad? El español mexicano, el español colombiano, etcétera, ¿ok? Es hasta el siglo XVIII cuando comienzan o podían llegar españoles o peninsulares de otros reinos y provincias de la metrópoli, ¿ok? Los primeros que llegaron eran castellanos, eran de Castilla. Y también los que llegaron en un principio en la conquista venían de Extremadura, una región que vamos a ver ahorita, y algunos de Andalucía, ¿sí? Eran más o menos de estas regiones, sobre todo del centro de España, centro-sur, los que vendrían a inmigrar. Inmigraron de España y llegaron a Nueva España. Ya en el siglo XVIII, vuelvo a insistir, van a llegar de otras provincias como de Aragón, León, Navarra, etcétera, ¿ok? ¿Por qué se llaman peninsulares? ¿Por qué les decían peninsulares? Si ustedes tomaron o recuerdan sus clases de geografía, cuando hay un territorio rodeado por agua, pero que aún está pegado a un continente o tiene una parte continental, a esto se le llama península, ¿sí? Pareciera una isla, pero no es una isla, porque parte de esa isla, por así decirlo, también está pegada al continente, ¿sí? Entonces España está pegada al continente europeo
pero así hay una gran parte de España que está rodeada por agua y por eso se recibe este accidente geográfico como península, ¿ok? Y es por ello que a los españoles que salían sobre todo de esta provincia que estamos viendo aquí de color amarillo, que es Castilla, ¿sí? Todos los españoles que salían de aquí, de Castilla, estos castellanos, eran llamados peninsulares, ¿ok? De ahí viene el nombre entonces de peninsular, para que quede claro, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo el mapa de cómo era la metrópoli en el siglo XVI, es decir, cómo era España en el siglo XVI. Portugal, por supuesto que era un reino independiente, era un reino independiente, en algún momento llegó a formar parte del Imperio Español, cuando estuvo aquí Felipe II, ¿sale? Pero ya de posterior a ello, Portugal se mantuvo o se ha mantenido como un reino independiente. ¿Qué es España? Entonces prácticamente en un principio fue la unión de Castilla y Aragón, ¿sí? Eso fue lo que generó España. Y hubo un momento en que España tuvo que conquistar reconquistar algunos reinos que habían sido arrebatados en la Edad Media, o sea, mucho antes, por ahí del año 700, por parte de los árabes que llegaron a la parte de Al-Ándalus o la Andalucía, ¿verdad? Ya en 1492 los castellanos pues reconquistaron gran parte de lo que es de la parte sur de España y aquí se fundó un último reducto de los árabes que fue Granada, que fue tomada en 1492. Entonces todo esto es Castilla, ¿ok? Y hay esta pequeña región que es Navarra y otras más. Pero bueno, aquí lo importante que quiero que entiendan es que la mayoría de los peninsulares que realizaron el proceso de conquista venían de esta zona de aquí, que es de Extremadura, y posteriormente cuando los españoles fueron a colonizar, inmigraron de España a Nueva España, la mayoría provenía entonces de esta región, de Castilla, ¿ok? Por ejemplo, Medina del Campo es donde nació Hernán Cortés, ¿ok? Bueno, estos son los peninsulares, ¿ok? Esa es la región de donde surgen los peninsulares. Entonces, aquí tenemos los primeros que inmigraron de Europa a América, ¿ok? Los peninsulares. Después, como hemos visto en clases anteriores, en videos anteriores, los españoles no se conformaron por llegar solamente al continente americano, sino que también realizaron expediciones para conquistar partes de Asia, ¿sí? Entonces, España y Asia tuvieron relaciones comerciales porque los españoles también conquistaron algunas islas de lo que hoy es Filipinas, ¿eh? Entonces acuérdense, Filipinas está en el continente asiático y esa región fue conquistada por los españoles. De hecho, como les he venido comentando, Filipinas se nombró así en honor a Felipe II, como se llamaba el rey de España, ¿ok? Entonces, cuando se establece lo que es el reino de Filipinas, ¿sí? Se va a fundar ahí un puerto, el puerto de Manila. Y en Nueva España se va a fundar un puerto que va a estar en el Pacífico, que va a ser Acapulco. Entonces, por prácticamente 250 años, Manila y Acapulco mantuvieron una ruta que se llamó la Ruta del Galeón de Manila, que ya lo vieron, el cual pues consistía en el intercambio de productos de origen asiático por productos de origen europeo y americano que salían de Nueva España, ¿ok? Entonces, en movimiento de productos, no solamente se movían productos, o mercancías, también se movían personas. Por lo tanto, también llegaron a Acapulco algunos primeros inmigrantes asiáticos, sobre todo de Filipinas, pero también llegaban de China. Y se fueron estableciendo en varias partes de Nueva España, sobre todo en los recorridos que hacían estos productos que llegaban desde Acapulco para embarcarse después a Veracruz y de ahí salir hasta España. Es decir, en las principales ciudades de la Nueva España, como Acapulco, que era el puerto principal en el Pacífico, la Ciudad de México, la ciudad de Puebla y en la ciudad de Veracruz. Ahí vamos a tener presencia de asiáticos, ¿ok? Y en gran parte también de la costa del Pacífico de Nueva España. Entonces también llegaron asiáticos a Nueva España y vivieron aquí en Nueva España
Así es, sí llegaron, ¿sí? Como les digo, muchas embarcaciones hacían su travesía por el Océano Pacífico, llegando entre otros pues al puerto de Acapulco. O sea, finalmente ese fue el puerto principal por donde entraron la mayoría de los grupos asiáticos a Nueva España, ¿sí? Como les digo, también vivieron en Puebla y en Veracruz, que eran, digamos, las ciudades importantes que conectaban estos dos puertos, el de Acapulco y el de Veracruz. Y obviamente pues la Ciudad de México. ¿A qué se dedicaban los asiáticos aquí en Nueva España? Pues se dedicaban sobre todo al comercio, ¿sí? Ellos eran comerciantes, siempre han tenido si observamos en la actualidad también la comunidad asiática que vive en nuestro país, siempre han tenido, siempre han mantenido esa, digamos, esa profesión, esa forma de vivir, que es la del comercio, ¿ok? Bueno, en aquella época pues también eran comerciantes y principalmente ¿qué comerciaban? Pues lo que vendían productos que venían de Asia, que se consideraban de lujo, ya saben cuáles son: la seda, la porcelana, telas finas que también traían de otras regiones de Asia, como de la India, como las perlas de Medio Oriente, etcétera. Todo eso lo vendían los asiáticos aquí en Nueva España. Entonces, por supuesto que vamos a tener esta presencia de filipinos, sobre todo, fueron la mayoría de asiáticos que llegaron a Nueva España. Aquí tenemos un mapa de Filipinas del siglo XVI, más bien sería del siglo XVII por el tipo de tipografía de letra. Aquí hay un error, es siglo XVIII, este mapa se realizó en el siglo XVIII, en los años 1700 en adelante. Bueno, pero finalmente este es Filipinas, y de ahí muchos inmigraron a lo que es a Nueva España. Y aquí tenemos una representación una representación novohispana de estos asiáticos que fueron llegando y también viviendo en Nueva España, ¿ok? ¿Qué pasaba con los africanos? Los africanos que se consideran en el proceso del mestizaje como nuestra tercera raíz, ¿no? Siempre hablando de mestizaje, siempre hemos hablado de indígenas y europeos, y de cierta manera hemos olvidado en la historia a nuestra parte africana, la que se considera la tercera raíz, ¿ok? Y los asiáticos también conformaron, como lo hemos visto, parte del proceso del mestizaje, pero fue menor el número de asiáticos en relación al número de africanos que sí llegaron a Nueva España. Los africanos fueron traídos a Nueva España debido a la disminución de los indígenas por epidemias y los trabajos duros en las encomiendas, y porque los indígenas legalmente pues no eran esclavos. ¿Sí? En un principio recuerden que cuando se da el sistema de encomiendas, que solamente se le dieron a los conquistadores o quizás a otra generación, pero de allí en fuera, ya del siglo XVII en adelante, ya no existía la encomienda, sino el repartimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, durante el sistema de encomiendas, muchos indígenas, pues, reducieron su población, no tanto porque fueran maltratados o asesinados, sino también por las epidemias, ¿sí? Y un caso muy importante sobre cómo hubo una gran disminución de la población indígena en América fue sobre todo en las islas de las Antillas, como por ejemplo en Cuba, o por ejemplo en la isla de la Española, que después sería República Dominicana, y Haití, ¿ok? Entonces, en estas regiones, por ejemplo, se repobló, o se buscó la manera de que se repoblara con mano de obra, y pues por eso que trajeron muchos africanos, y es por eso que en la zona de las Antillas tenemos mucha presencia afroamericana, ¿sí? Entonces, sin embargo, las Antillas no fue el único lugar donde se concentró la población de origen africana, sino que también llegaron muchas a Nueva España, ¿ok? Muchos de los africanos entonces llegaron sin voluntad propia, eran secuestrados en sus lugares de origen en África, incluso por los mismos, algunos otros mismos reinos africanos se secuestraban entre sí, o inclusive eran traídos por comerciantes holandeses o portugueses, que era el negocio de estas dos naciones europeas, el vender africanos, y por eso tenían como puertos comerciales en las Antillas para dedicarse a la venta de esclavos en América. Entonces,
¿Los africanos llegaron por gusto? Pues no, llegaron a través de la esclavitud. Fueron traídos a la fuerza. Al principio traían esclavos cristianos, es decir, que en un principio evangelizaban a los africanos, los convertían al catolicismo, y con esto pues ya podíamos tener un esclavo cristiano, ¿eh? Sin embargo, ya posteriormente llegaron algunos esclavos sin evangelizar y trajeron también sus modos culturales, que también se mezclaron con los modos culturales de los indígenas americanos, de los europeos y de los asiáticos, conformando el proceso del mestizaje cultural, o sea, la mezcla de cultura, la mezcla de tradiciones, préstamos de lenguas, por ejemplo, de algunas palabras, o inclusive de algunas religiones, ¿no? Como por ejemplo la santería trae toda toda esta tradición de los Yoruba, ¿no? Que vienen de Nigeria, prácticamente de esa región de África. Al principio, ya dijimos, entonces traían a estos esclavos africanos, y ya después traían esclavos africanos con su propia cultura, lengua, etcétera, ¿ok? Algunos esclavos africanos trabajaron en plantaciones, que era, digamos, el trabajo más duro, más rudo que se tenía en Nueva España y en otras partes de América, y es por eso que los españoles consideraban que aguantaban más los africanos en estos trabajos, ¿verdad? Así los trataban, o sea, tenían esta como mentalidad, los europeos, de superioridad, que es algo que no está bien, por supuesto, y tampoco estoy generando que se generen ese tipo de pensamientos. Todos somos iguales, pero al final, al final lo que resultó en esta época fue un sistema de sometimiento hacia los africanos. Entonces, consideraban que debían de trabajar en las plantaciones, otros en minas y otros vivían en las casas de los ricos, que pagaban altos impuestos por tener esclavos africanos. Algunos de estos esclavos africanos se escapaban a lugares donde fuera inaccesible para los europeos, donde fundaban poblaciones que se llamaban los palenques, ¿verdad? Y es por eso que estos palenques sobre todo se desarrollaron en lugares que estaban cerca del mar o cerca de la costa, hablando de Nueva España. Por ejemplo, en la costa del Golfo estamos hablando de regiones de Veracruz, y si hablamos de la costa del Pacífico, regiones entre Guerrero y Oaxaca, que es incluso actualmente donde tenemos gran concentración de población afromexicana. Sí, todavía siguen existiendo los descendientes de estos esclavos que al escaparse eran negros libres, y les llamaban los negros cimarrones. Los descendientes de estos negros cimarrones, de estos negros libres, viven entonces en la actualidad entre los estados de Oaxaca y Guerrero, en la Costa Chica. Ahí es donde vamos a tener esta concentración de afroamericanos. Y en la región de la costa del Golfo, pues vamos a tener también en zonas de Veracruz población afromexicana, ¿ok? Descendientes de estos negros cimarrones, o sea que habían sido libres y se escaparon y fundaron estos palenques, ¿sí? Sobre todo en el municipio de Yanga, allá en Veracruz, que precisamente Yanga fue un líder, un esclavo africano que lideró una rebelión contra los españoles y fundó precisamente prácticamente un estado independiente por un momento de la Nueva España, pero finalmente pues fue repelida toda esta rebelión, pero gracias a eso es que a ese municipio se le denomina como Yanga, en honor a este esclavo africano, pues que obtuvo su libertad, ¿ok? Los africanos, ya dijimos entonces, son considerados nuestra tercera raíz, además de la indígena y europea. Y también en cierta medida, la inmigración asiática también conformó parte de nuestro mestizaje, del que somos nosotros parte. Bueno, más que parte, somos la consecuencia de toda esta mestizaje cultural. Entonces aquí tenemos una representación de un esclavo africano. Y la combinación de estas tres inmigraciones, que ya las mencionamos, sobre todo europeas, asiáticas y africanas, así como el de los indígenas, que ya vivían aquí originariamente en Nueva España, cuando era la época prehispánica,
conformarán lo que se conoce como entonces el mestizaje, ¿sí? Para abordar el tema del mestizaje hay dos vertientes, o existieron siempre dos vertientes, que una fue el mestizaje biológico. El mestizaje biológico pues ya está en desuso, porque pues ya no estamos hablando de razas y que los pueblos y de que la mejora de razas y esas cosas. Eso ya no nos interesa. Eso era algo del siglo XIX, se consideraba normal pensar en esas cosas, pero estamos en estos momentos en el siglo XXI, y por eso hablar de mestizaje biológico pues ya es un concepto que ya está en desuso. El concepto que sí está vigente y que es importante es el del mestizaje cultural. Es decir, que todos estos pueblos, más que ser razas, eran culturas y trajeron cada una o aportaron cada una algunos elementos de sus culturas originarias y conformaron una nueva, que somos nosotros, los mexicanos, los que somos productos del mestizaje cultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre el mestizaje cultural que traen estas inmigraciones que llegaron a Nueva España, estos inmigrantes, se puede reflejar sobre todo en la música, ¿sí? Por ejemplo, las percusiones, por ejemplo, lo que es la música de la cumbia, bueno, la música tropical en general, tiene toda esta reminiscencia de lo afro, o sea, de lo africano, lo que es la cuestión de las percusiones, ¿sí? Es un elemento cultural que vino y generó pues nueva cultura, ¿no? Y en este caso pues el surgimiento de estos géneros musicales que actualmente pues en cada fiesta pues ponemos, ¿no? Pues viene toda esta parte africana, pues viene de ahí. Productos de porcelana de Asia, ¿no? La cuestión se dice por ejemplo que los paliacates fueron traídos por los asiáticos, que era una de las prendas que se usaban en la India y que aquí llegaron a Nueva España y que también pues se hizo popular el uso del paliacate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un elemento muy del continente asiático, según se dice, ¿sí? Entonces, como ven, todos estos elementos culturales pues van a estas sociedades que inmigran aquí en Nueva España pues son los principales protagonistas del proceso del mestizaje cultural. En videos posteriores vamos a analizar precisamente todos esos elementos del mestizaje cultural. En este video, como insisto, nos concentramos única y exclusivamente en reconocer quiénes fueron estas culturas que llegaron aquí a Nueva España. Entonces, la época colonial fue la época del mestizaje. Ese es el principal proceso histórico que ocurrió en estos 300 años y del cual nosotros somos productos, ¿ok? Entonces, prácticamente hablar periodo virreinal debe de significar sinónimo de eso, de mestizaje cultural, ¿ok? Y hay otros fenómenos sociales que también ocurrieron en esta época, por supuesto, pero finalmente el que siempre se va a retomar para hablar de a grandes rasgos del virreinato, pues siempre va a ser esta idea del mestizaje. ¿Por qué? Porque es el origen de lo que posteriormente seríamos como mexicanos en la actualidad, ¿ok? Y pues por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es la distinción que hacían todas estas mezclas de africanos, asiáticos, europeos e indígenas conformaron las llamadas castas, ¿ok? Que va a ser una de las formas en que los peninsulares, sobre todo, van a clasificar a la gente por su color de piel y por su raza, ¿verdad? Como les digo, estos elementos pues ya fueron ya están en desuso. Finalmente en la Nueva España existió lo que son las castas, que son los mestizos. Estos son nuestros abuelos prácticamente directos, ¿ok? Los miembros de las castas. Ahora sí me despido, por mi parte es todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.